reunirá a los hijos de Dios que estaban dispersos. La paz, el amor y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Nos encontramos en este sábado de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Y ya estamos a un pequeño paso de iniciar la Semana Santa. Pidamos pues desde ya, mis queridos hermanos, la gracia de poder vivir este tiempo, esta semana, a plenitud. Abrimos pues nuestros oídos y corazón a la palabra de Dios, que en el día de hoy está tomada del evangelista San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 57. Muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Pero algunos fueron y contaron a los fariseos lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron entonces el consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ¿no entienden nada? ¿No ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y que no muera toda la nación? No lo dijo por cuenta propia, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, a partir de aquel día resolvieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó a una región próxima al desierto, a un pueblo llamado Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Se acercaba la Pascua judía y muchos subían del campo a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban a Jesús y de pie en el templo comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que quien conociese su paradero lo denunciase, de modo que pudieran arrestarlo. Comparto con ustedes entonces, mis queridos hermanos, algunas ideas del Evangelio, ¿verdad?, que acabamos de escuchar, este texto. Es importante que podamos entender un poquito, ¿verdad?, el contexto, o sea, qué ocurre antes que se da esta situación en el Evangelio que hemos escuchado en esta mañana. En los versículos anteriores, Jesús había resucitado a Lázaro. Y muchos judíos entonces que habían ido a visitar a María, vieron lo que Jesús había hecho y entonces creyeron. Pero otros fueron a contar a los fariseos. Fíjense que hoy también vemos dos actitudes en las cuales podemos estar cada uno de nosotros. Por un lado, aquellos que fueron, vieron lo que Jesús hizo y creyeron. Pero por otro lado, aquellos que van y ven y le agregan algo más, quizás no muy agradable, y es contar a los fariseos. Y esto es lo que arma el conflicto. Y ante este milagro en el cual Jesús resucita a Lázaro, surge también una doble reacción. Por un lado, entonces vemos la fe de aquellas personas que vieron, que creyeron, pero por otro lado vemos la incredulidad
porque el otro grupo entonces, al contar a los fariseos, surge esta incredulidad sobre lo que Jesús ha hecho. Y yo te pregunto, mi querido hermano y hermana, ante lo que Jesús ha hecho en tu vida, ¿cómo estás tú actualmente? ¿Estás tú siendo una persona de fe o una persona incrédula? Recuerden que la fe, mis queridos hermanos, abre puertas. La incredulidad, por el contrario, entonces lo que hace es que la cierra. Y hoy nosotros necesitamos abrir puertas, es decir, que necesitamos fe. Las autoridades religiosas entonces deciden actuar. Ellos tienen que hacer algo porque temen que lo que Jesús está haciendo, sus signos, sus milagros, propicie un movimiento que haga peligrar el orden establecido. Para ellos Jesús era entonces un hombre peligroso y quieren eliminarlo. Pasa como hoy en nuestros días, cuando alguien ve que son afectados sus intereses, ¿qué procede a hacer? Hay que quitar a esa persona del medio. Pues así pasaba con Jesús. Las autoridades religiosas querían quitarlo, eliminarlo del camino por lo que estaba haciendo, porque supuestamente le alteraba la paz, el orden. Caifás entonces, sin darse cuenta, se convierte en un instrumento de Dios. Oh, paradoja de la vida, ¿verdad? Para proclamar entonces que Jesús muere por el pueblo, para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y quiero, hermano y hermana, que te quedes con esta idea. Solo en Jesús podemos nosotros alcanzar la unidad deseada entre todos los pueblos, entre todos los hermanos. Que el Señor te bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz sábado en el Señor.